Hola, bienvenidos al canal Matemáticas Fabián. Este es un video más de un curso totalmente gratuito, playlist, llámelo como quiera, de MRU y otro curso de MRV desde cero. Si escucharon bien, gratuito. Pero ¿dónde está entonces? En la caja de descripción. ¿Qué es la caja? Aquí debajo, bajen con el mouse, con el ratón, como quieran llamarlo. Y ahí van a encontrar un link que los va a llevar a todos y cada uno de esos videos muy bien descritos por sus títulos y sus miniaturas. En este video vamos a ver un problema donde combinamos, por eso dije los dos cursos, mencioné, donde combinamos MRU, MRV, es decir, un móvil con distintos tipos de movimiento. Pausa ya el video, toma un papel y un lápiz, haz lo mismo y al mismo tiempo lo que yo voy explicando en este video. Vamos a comenzar. Un automóvil acelera desde el reposo a 5 metros sobre segundos cuadrados durante 10 segundos. A partir de allí la velocidad, fíjense que hay tramos, fíjense que este sería otro tramo. A partir de allí, o sea, este es un primer tramo, todo esto que leí recién, que parte del reposo. A partir de allí la velocidad se mantiene constante durante 11 segundos. Estos 11 segundos van a ser otros tramos, un segundo tramo, y de pronto adquiere una aceleración, o sea que ya, fíjense que la aceleración es negativa, va a ir deteniéndose hasta que el automóvil se detiene. Son 3 tramos, así que vamos a hacer un dibujo y vamos a ir volcando. Imagínense, siempre les recomiendo hacer un dibujo, no hace falta que sea un dibujo así, sino que como ustedes quieran, una línea básicamente y partida. Fíjense que puse 3 tramos, este tramo, ahora vamos a ir volcando los datos directamente ahí. Eso le conviene para ir limpiando un poquitito. Es decir, vamos a llamar tramo A al primero, tramo B y tramo C. Quieren llamarle tramo 1, tramo 2 y tramo 3, llámenlo, no hay problema. Y vamos a ir volcando los datos. Por ejemplo, acelera desde el reposo. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad inicial es 0. Estamos en el tramo A todavía, ¿no es cierto? A 5 metros sobre segundo. ¿Qué es esto? Porque parece una velocidad, pero yo me doy cuenta que esto es una aceleración, porque acá no dice metros sobre segundos, dice metros sobre segundos al cuadrado. Entonces a eso nos está diciendo, al decir sobre segundo al cuadrado, kilómetros sobre horas cuadrado, como lo vengo diciendo en los videos anteriores, que esa es una aceleración. Así que vamos a poner que el tramo de todo, fíjense que lo vuelco en este primer tramo, ¿sí? A partir de allí, es decir, de este punto, la velocidad se mantiene constante durante 11 segundos. ¿Qué nos está diciendo? Que aquí tenemos el tiempo durante 10 segundos, así que también ese 10 segundos está dentro de este tramo. En el tramo B, fíjense, vamos a partir de allí, es decir, a partir de este punto, se mantiene constante durante 11 segundos, es decir, que tenemos que 11 segundos, es el único dato que tengo, porque de pronto aquí, o sea, ya aquí está cambiando, lo único que nos está diciendo que esto es un ¿qué? MRU, movimiento rectilíneo uniforme, no es acelerado. ¿Y ustedes cómo se dan cuenta? Bueno, eso ahora lo vamos a aclarar más a continuación. De pronto sigamos primero con los datos para no hacer tanta confusión. De pronto adquiere una aceleración, o sea que en este tramo, ya en este tramo C, una aceleración de menos 3. Aquí nos está diciendo que esto es la aceleración. Aparte nos damos cuenta porque dice metros sobre segundos al cuadrado, no dice metros sobre segundos. Hasta que el automóvil se detiene por completo. Eso nos está diciendo que la velocidad final es 0. Detenerse por completo, uno acá no ve ningún número, pero nos está diciendo al detenerse que es 0. Ahí tenemos todos los datos volcados en esta parte. Lo que vamos a hacer ahora es ir calculando, porque fíjense, ¿cuál es la distancia total recorrida? Tenemos que ir calculando la distancia por cada uno de los tramos. Comencemos con el tramo A, es decir, concentrémonos solamente en esta parte. ¿Qué datos tenemos? Bueno, para sacar la distancia, como es, tenemos que saber si, como decía recién, cómo nos damos cuenta si es MRU o MRV. Si es variado, acelerado, porque nos está nombrando la palabra aceleración. Aparte, fíjense que nos está hablando de dos velocidades, porque la velocidad inicial es esta y acá va a tener otra velocidad final justamente por esa aceleración. Eso ya nos está diciendo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Es decir, que para esto, vamos a poner aquí tramo A, tenemos que utilizar para calcular la distancia esta fórmula. A ver, yo claro lo que vengo diciendo en todos los videos, que esta X le llamamos a la distancia, algunos le llaman la E de espacio, otros la D de distancia, pero no va a afectar la resolución del problema porque es exactamente lo mismo. Vamos a ir volcando que cada una de estas cosas, pero antes de eso, por ejemplo, X inicial, cuando no dice cuál es la posición inicial, aquí no dice la velocidad inicial, pero no la posición, se considera que es 0, así que podemos poner 0. Más velocidad inicial, ya la tenemos aquí, vamos sacando todos los datos, fíjense, por eso el gráfico, ¿sí? Entonces ponemos directamente 0. Por el tiempo, que el tiempo sí lo tengo en el tramo A, porque recuerden que estamos aquí, es 10 segundos, más un medio, porque dice un medio, por la aceleración, que también la tenemos, la conocemos, en el tramo A aparentemente tenemos todos los datos, que es 5 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo también lo tenemos nuevamente. Y fíjense cómo está el cuadrado, yo aclaro todo por las dudas, el 10 va al cuadrado y los segundos también van al cuadrado, ¿sí? Es decir, hacemos la propiedad distributiva de la potencia. Esto lo podemos resolver con la calculadora por 10 al cuadrado, y esto, fíjense que no puse directamente, porque aquí 0 por 10 puse directamente esta parte, esto nos da 250, es decir, la última, este tramo, ¿sí? Separo en términos, este es otro término, 0 por 10 es 0,
Bueno, este 0 no se lo suma y directamente dice la última parte. Así que la distancia aquí la tenemos. Pero antes de poner la distancia, miren lo que se puede hacer aquí. Tengo segundos al cuadrado en el denominador con segundos al cuadrado aquí arriba. Se puede cancelar. Aparte estamos averiguando una distancia. Por lo tanto, en este caso, la distancia nos tiene que haber sido 100 metros. Y ahí nos quedó 250 metros. Ahí limpié un poquito el pizarrón. Ya tenemos el tramo A. Ojo, X 250 quiere decir que hasta aquí recorrió 250 metros, ¿sí? Vamos al tramo B. Para el tramo B, recuerden que tengo que detectar si es MRU o MRV. Fíjense que aquí no habla de la palabra aceleración, ni desaceleración, ni positiva ni negativa. Por lo tanto, mantiene, aparte dice, mantiene su velocidad, así que en este caso es MRU. Para MRU tengo otra fórmula para calcular el espacio, o la distancia, como quieran llamarla, que es esta, ¿sí? La ecuación horaria que venimos hablando en los videos anteriores. Y esta se ve incompleta en el sentido que antes de empezar a resolverlo me doy cuenta que no conozco. Conozco la posición inicial. A ver, la posición inicial es, digamos, esta. Y hasta aquí recuerden que habíamos averiguado que el tramo era 250, así que la posición inicial es 250, pero no conozco la velocidad, ¿sí? Hasta conozco el tiempo. Entonces le decimos a esta fórmula, en este caso cuando nos pasa así, que no nos falta un dato, le decimos a la fórmula, hablamos con la fórmula, parece loco, que no se espere, que la vamos a averiguar a esa velocidad con otra, ¿sí? Y fíjense, para averiguar eso, tengo que utilizar los datos del tramo anterior. ¿Por qué? Porque yo en el tramo anterior, digamos, esta velocidad, si yo me concentro en el tramo anterior, ¿sí? Aquí, la velocidad final de ese tramo va a ser la misma que la velocidad inicial para este tramo. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos averiguar la velocidad final para este tramo y una vez que la tengamos nos va a servir como velocidad inicial o velocidad, porque acá no tengo inicial y final porque es la misma durante todo el tramo. Es decir, ¿cómo la averiguo para este tramo? Es decir, vamos a poner aceleración en el tramo A, claro a eso para que no se confunda porque estamos averiguando el tramo B, pero vamos a averiguar con la fórmula de aceleración en el tramo A, ¿sí? ¿Cómo reemplazarlo? Dice A, o sea, voy a poner la aceleración todo el tramo A, 5 metros sobre segundos al cuadrado. Velocidad final es lo que quiero averiguar, así que lo dejo, menos la velocidad inicial, que era 0, siempre en el tramo A, sobre el tiempo. Y el tiempo en el tramo A es 10 segundos, así que pongo 10 segundos. Esta es una ecuación donde la incógnita, digamos, está aquí. Y bueno, el igual es como una pared, así que ¿qué voy a hacer? Todo siempre conviene. La incógnita, es decir, esta la voy a dejar del mismo lado de la pared, aquí, y voy a ir pasando los datos para el otro lado. Es decir, voy a dejar igual ahí, velocidad final, y del otro lado de la pared, este se corre, porque se corre un poquitito, porque este 10 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Y bueno, el 0 ni lo pongo porque es 3 menos 0, el número que sea menos 0, desaparece que se queda velocidad final. Si no, pasaría sumando, ¿no? Si fuera otro número, por ejemplo, menos 5, pasaría al otro lado sumando. Acá lo que podemos hacer es, como siempre, no se olviden de cancelar. Segundos al cuadrado es segundo por segundo, es decir, 2 segundos. Cancelo uno de esos dos con este. Así me queda, fíjense, en metros sobre segundo, porque estoy averiguando siempre. Miren, ¿qué estoy averiguando? La velocidad me tiene que dar en metros sobre segundo. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien en este caso. Ahí está, ahora hacemos 5 por ahí, lo podemos hacer mentalmente, 50 metros sobre segundo. Entonces la velocidad final la vamos a volcar aquí, en este tramo. En este caso, que es la velocidad inicial para este pedazo también, ya la tengo. Así que vamos a reemplazar. Donde dice, bueno, X es lo que tengo que averiguar. X inicial, recuerden que era 250 porque es el tramo, la posición final del otro. Es como coincide con la velocidad, ¿sí? Lo que es posición final del otro es posición inicial de esto, es decir, 250 metros, velocidad es lo que acabo de averiguar, 50 metros sobre segundo, y el tiempo 11 segundos. Acá también puedo cancelar porque estoy averiguando una posición, así que puedo cancelar segundo con el segundo, y de paso me queda, ven, me aseguro que me queda en metros, porque metro más metro es metros. Así que hacemos también con la calcu para hacer más rápido, 800, o sea que la posición final de ese tramo B es 800. Vamos a limpiar un poco el pizarrón. Puse tramo A, tramo B, pero esta ya no sirve porque ahora estamos en el tramo B, es decir, hasta aquí había recorrido, ¿esto qué quiere decir tramo B? Que hasta aquí había recorrido 800, es decir, todo este tramo son 800 metros. Ahora vamos al tramo C. El tramo C puse, fíjense, esta fórmula porque aquí sí es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, porque, ¿y cómo nos damos cuenta? Y porque es la aceleración negativa. Fíjense que acá volví a poner 50 metros sobre segundo porque todo este tramo es el mismo. ¿Por qué puse eso? Porque me va a servir como velocidad inicial para el último tramo. Es decir, ya de aquí puedo conocer, fíjense, conozco todo, es decir, la posición inicial es lo que acabo de decir, es lo del tramo B, es 800, así que vamos a poner, pero si prestan atención, hay un dato que no conozco, que es el tiempo. En este tramo no conozco el tiempo. Entonces, ¿qué le decimos a esta fórmula? Lo mismo que le hicimos al otro, que no se espere
que vamos a averiguar el tiempo con la otra fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula? La aceleración. Porque fíjense que la aceleración la conozco, vamos a reemplazar donde dice aceleración esto, donde dice velocidad final, en este caso es 0, aquí lo sacamos todos los datos. Velocidad inicial 50, recuerden que en este tramo la velocidad inicial es la final del otro, así que pongo menos 50 sobre el tiempo, que es lo que tengo que averiguar. Es una incógnita, digamos, donde una ecuación donde la incógnita está aquí como denominador. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Pasar este tiempo que está dividiendo, porque yo aclaro todo, esto es un dividido, va a pasar al otro lado del igual, de esta pared, ¿no es cierto? Voy a pasar a este lado multiplicando, es decir, voy a dejar el 3,76 negativo, lo dejo aquí, y este que está dividiendo pasa multiplicando. Acá que me quedó, bueno, 0 más menos 50 directamente pongo el resultado menos 50, y ahora nos quedó una ecuación un poquitito más simple, donde este que está multiplicando, fíjense que está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo, es decir, dejo el tiempo acá, los menos 50, y este que está multiplicando pasa dividiendo. Recuerden que cuando pasa dividiendo pasa con el signo negativo o con el signo que esté. Y esto nos está dando, lo hacemos con la calculadora, tanto como 13, vamos a truncar ahí, 13,29, o sea que el tiempo en este caso es 13,29, pero acabo de ver que no simplifiqué. Por ejemplo, este segundo al cuadrado sería segundos por segundos, lo simplifico, lo cancelo con este segundo, y este metros con este metro, así que nos queda directamente un segundo aquí debajo, que es el tiempo. Y ahora sí puedo escribir que el tiempo es 13,29. Ahora sí, vuelvo a esta fórmula, digo gracias por esperarme, y vamos a ir reemplazando cada uno de los datos. A ver, donde dice X inicial voy a poner 800 metros, donde dice velocidad inicial, como dije hoy, X inicial, la posición inicial para este tramo, es la posición final para el tramo este, que era directamente, recuerdan, aquí lo puse 800 metros. Así que velocidad inicial para este tramo, aquí lo puse de 50, que es la final del otro tramo, más, por tiempo, y el tiempo lo acabo de averiguar recién, que era, lo escribí acá, fíjense, lo borré del pizarrón, pero lo escribí aquí para que no se nos pierda. Siempre cada vez que averiguamos algo, lo volcamos aquí en la tabla. Más un medio por la aceleración, que es menos 3,7, que es negativa, hay que ponerle con signo y todo. El tiempo, que va el 13,29 al cuadrado, y el segundo también al cuadrado. Esto también lo resolvemos con la calculadora. Vamos a hacerlo con la cámara rápida. Al cuadrado, y esto nos da tanto como 1137,74. Lo vamos a truncar ahí directamente, o sea que ponemos que, pero que me olvido siempre. Fíjense, tengo segundos al cuadrado, lo puedo cancelar con segundos al cuadrado, y este segundos con este segundo, así me queda en metros. Ahora sí puedo decir que la posición es 1137, es decir, que recorrió el tramo C. Aquí la posición es esa, que quiere decir que todo en total recorrió, en el tramo C estamos hablando aquí, pero el total recorrió 1137,74 metros, ¿sí? Porque es la posición final. Recuerden que esta es la posición final, ¿sí? Es la distancia recorrida total ya. Fuimos utilizando la posición inicial del otro. Bueno, como siempre les digo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacerles útil, y nos vemos en el próximo video, o al menos eso siempre espero yo. Chao.